la técnica OR para entrevistar a Raquel Haxic por su experiencia migratoria. Somos Michelle Wegman, Sebastián Lapadula y Ariel Castro. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse, por favor? Sí, yo soy Frida Raquel Haxic, que tengo que decir todos mis datos personales, en qué año nací, todo eso. Sí. Nací en el 26 de diciembre de 1929 en Polonia, en la ciudad de Wyszków, que es cerca de Varsovia, unos 40 kilómetros de Varsovia, y vine en el año 34, el 5 de octubre del año 34. ¿Y cuáles fueron los motivos por los que mi papá ya había llegado en el 31 acá, bueno, por la situación fea en Polonia, que ya en esa época, yo no recuerdo demasiado, yo era muy chiquita, tenía 5 años cuando salí de ahí, pero por lo que contaban mis padres había mucho antisemitismo, entonces la gente que tuviera algún familiar acá en la Argentina se emigraba. Yo ya tenía un hermano de mi papá que estaba casi unos años, y mi papá vino acá solo, estuvo 3 años hasta que pudo llevarnos a mi mamá, a mis 2 hermanos y a mí. ¿Y se acuerda cómo era su vida allá en Polonia? No sé si realmente lo recuerdo o uno lo recuerda por la forma en que uno va rememorando todo, ¿no? Por lo que se cuenta y por las vivencias de mis padres. Recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo la casa donde vivíamos, era como un pasaje, una calle que tenía doble salida, ¿no? De un lado y de otro. Y en una de las esquinas había una piedra muy, muy grande, y mi hermano, el más chico, tenía la costumbre de sentarse ahí a jugar y, bueno, estar con sus chiquitos, ¿no? Con los compañeritos de la casa. En esa misma calle vivía toda la familia de mi padre, hermanas, una hermana, un hermano que yo recuerdo, que después el hermano emigró a Israel. Bueno, y los juegos, uno que recuerda, ¿no? No recuerdo amigos. Lo que sí tengo muy, muy claro en la memoria, el día que nos fuimos de Polonia, estábamos en el tren que era para ir hasta el puerto, y estaba mi abuelo y unas primas, y sé que alguien me entregó un ramo de flores, pero no recordaba quién era, y no me quería acercar a la ventanilla del tren a saludar a mi abuelo. Era una cosa, no sé qué sentía yo en ese momento, pero no había forma de que me acercara a saludarlos. Posiblemente dentro de mí sentía que iba a haber un desarraigo, ¿no? Es lo que yo pienso ahora. En ese momento, por supuesto, no lo hacía. Pero, bueno, esas pequeñas cosas. Recuerdo un incendio que hubo en el pueblo, un incendio muy grande. Pequeñas cosas. ¿Y pudiste volver a ver a tu abuelo? No, porque falleció en la guerra, fallecieron mis tíos, hermanos de mi mamá. Unos primos, tengo ahora un primo de parte de mi papá, que está viviendo en Israel, que lo visito cuando viajo. Y de parte de mi mamá tengo, una de estas primas fue la que me entregó el ramo de flores en la estación, que están viviendo en Australia, que en la corrida de salvar su vida por la guerra, llegaron las 3 hijas con el papá y la mamá, se salvaron los 5 y están viviendo en Australia, que también las fui a conocer porque no los conocíamos prácticamente. Es muy emotivo todo esto, porque uno cuando va siendo grande piensa en todo ese desarraigo, es como si se rompiera algo dentro de uno y que no tiene arreglo. Pero bueno, uno inicia una vida nueva al país donde llega y tiene que seguir adelante, no hay otra, no hay vuelta atrás. ¿Y qué recuerda del arribo al país? Del arribo al país, vinimos
con el Congreso Eucarístico que se hizo en el año 34, en el barco había 100 curas. Era todo negro, se veía, todos los sotanos que se usaban en esa época. Y gracias a ellos pudimos desembarcar a las 10 de la noche. Si no, no hubiéramos podido desembarcar, hubiéramos tenido que pernoctar en el barco y desembarcar a la mañana. ¿Por qué? Y porque la aduana estaba cerrada. No había forma de que alguien nos atendiera, pero gracias a esa gente que viajó, esos curas, pudimos bajar. Y bueno, fui creciendo acá, fui a los colegios, por supuesto, de acá, tenía mis amiguitas, cosas de chicos, nada demasiado trascendente, ¿no? Como quien dice. ¿Dónde vivía cuando llegó? Cuando llegué fuimos a vivir con unos tíos que vivían en la calle Directorio al 100. Directorio venía La Plata más o menos, a una cuadra. Y ahí vivimos un tiempito hasta que, bueno, pudimos mudarnos. Fui en la calle Guayaquil, que está cerquita de ahí. Y después vivimos muchos años en la calle que es actualmente Perón. Y después en la calle Billinghurst, hasta que me casé y fui a vivir yo después independientemente de mis padres, ¿no? Billinghurst al 300, vivimos bastantes años ahí también, fuimos creciendo ahí prácticamente mis hermanos y yo. Y después con las cosas de la vida, que por circunstancias uno se va separando. Mi hermano el menor se fue a vivir a Chicago, pero ya era un hombre grande, ya estaba casado, tenía un hijito. Tengo un hermano acá, el hermano mayor, y yo hemos quedado los dos solos. Mis padres fallecieron. Y bueno, cada uno hace su vida, ¿no? Tengo 3 hijos, un hijo que vive en Israel, una hija que vive en Los Ángeles y una hija que vive acá en Buenos Aires, con este nieto y otro nieto más, un mayorcito, de Ezequiel, que son la verdad la alegría de mi vida, ¿no? Porque tengo 7 nietos en total, pero con los que me veo permanentemente es con este bebote. Y cuando llegó al país, ¿le fue fácil aprender el idioma? Y a esa edad es fácil. Aparte, tuve la suerte, yo recuerdo una sola maestra que tuve, creo que era en segundo grado, antes se decía segundo grado, ¿no? Y antes había una costumbre que la gente se mudaba muy frecuentemente por los trabajos de los jefes de familia, ¿no? Uno se mudaba a donde trabajaba prácticamente. Entonces una maestra, me acuerdo que me mudé a mitad de año y cuando se despidió de mí, no recuerdo la cara de ella, pero me quedó muy grabado, me dice, ahora cuando viniste a mí no sabías hablar y ahora que te enseñamos a hablar me dejás. Y me quedó muy grabado eso, porque fue una demostración de afecto sincero realmente. Pero bueno, esas pequeñas cosas. ¿En dónde estudió? En la escuela primaria, la última fue en la calle que es ahora Mario Bravo. Después en la otra, no recuerdo la calle, no recuerdo. La verdad que no recuerdo. Evidentemente no me debe haber dejado demasiado, ¿no? Para haberlo olvidado. ¿Y se vinculó con gente de su colectividad? Sí, por lo general sí. Sí. Siempre yo en mis trabajos, bueno, uno tiene compañeros de todas las nacionalidades, pero por lo general siempre traté de vincularme con gente de la colectividad, sí. ¿Ahí iba a algún club? Sí, iba a Maccabi. ¿Y qué hacían? En Maccabi, bueno, parte de la vida social y deportes, gimnasia, que es lo que siempre me gustó hacer y lo que sigo haciendo, ¿no? Volviendo al tema del viaje. Esto es lo que avala
A ver, mi cuéntanos un nacionalidad, poco. que es el pasaporte. Mi mamá, mis 2 hermanos y yo. ¿Y qué trámites había que hacer? Allá en Polonia, Sí, antes yo recuerdo por lo que hablaba mi mamá, eran muy difíciles porque eran terriblemente antisemitas, la gente que atendía, hacía preguntas de todo tipo, era una cosa que como que le ponían trabas, no nos querían, pero nos ponían trabas para salir. Y el arribo al país tuvo que hacer un trámite a su familia. No, yo creo que eran los trámites clásicos, ¿no? Los de inmigración. Después, bueno, mi padre se ocupó de, por ejemplo, de hacer la traducción al español de los documentos de mis hermanos y míos, de las partidas de nacimiento, para tener facilidad porque el polaco, la verdad que ni yo lo hablo, ni no lo entiendo tampoco, así que menos, no siempre tuvimos la documentación en regla, la familia. Después, con los años me hice ciudadana argentina para poder viajar. Como mis hijos se radicaron en el exterior, era necesario tener la carta de ciudadanía para poder volver al país, ¿no? Eran épocas bastante difíciles, acá también. ¿Y por qué cree que su familia eligió a la Argentina? Y porque había un hermano de mi papá acá. La verdad, podíamos haber elegido Estados Unidos, pero bueno, como ya tenía un familiar, supongo yo que pensó que era mucho más cómodo, más práctico que cómodo, ¿no? ¿Y se siguió comunicando con su abuelo mientras estaba acá? Bueno, los primeros años sí, pero era muy poco porque después estalló la guerra en el año 39 y se cortó la comunicación porque no había forma, ellos no paraban en un solo lugar porque corriendo, escapando del horror de la guerra, tenía una tía, la mamá de este primo que está en Israel, que fueron a parar a Rusia y ahí murieron. Un tío, hermano de que era hermano de mi mamá, murió en Varsovia en plena época de la guerra, ¿no? Y es que prácticamente no quedó nadie de mi familia, más que esas personas que les nombré hace un ratito, ¿no? No quedó nadie. Durante la guerra no tenían ningún tipo de comunicación, no sabían nada. No, se había perdido el contacto, porque al no saber dónde están. Y después de la guerra nos ocupamos de buscarlos, porque había acá una organización que se encargaba de la búsqueda de familiares, y bueno, por eso encontramos a este primo que está en Israel viviendo en Natania, y después encontramos a un hermano de este primo que vivía en Rusia, que ellos se pudieron comunicar entre sí, que fue realmente muy bonito, muy lindo, ¿no? Pero bueno, esa es la pequeña historia de cada inmigrante aproximadamente. Y acá se sabía qué estaba pasando, más allá de qué le estaba pasando a su familia, qué estaba pasando en Polonia, en los campos y eso. Y bueno, acá nos enterábamos de acuerdo a lo que los anuncios, lo que las noticias dejaran que supiéramos, como en toda guerra, que no hay que creer siempre lo que se nos informa, porque no es exactamente la realidad, ¿no? Pero sabíamos, como todo el mundo, que nos enterábamos tarde de los horrores que habían ocurrido, que estaban ocurriendo, mejor dicho. Fue terrible, fue terrible. ¿Y cómo era la respuesta de la gente argentina a los inmigrantes? Buena. El argentino de por sí, su naturaleza es de buena gente. Después, yo creo que con el correr de los años y de las injusticias que se ven, se fueron transformando un poquito, no todos, porque hay gente muy buena acá, realmente gente buena. Pero cuando nosotros llegamos al país, yo recuerdo que mis padres comentaban, era gente muy que creía en la gente, es redundante lo que digo, Sí. Creía en la gente, eran muy inocentes y se abusaron un poco de ellos, se abusaron. Había abuso en esa época. Hoy también. Bueno, no pongamos en tela de juicio de la hora porque no hay palabras para definirlo. Es tremendo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que a todo nivel. Salvo un nivel muy, muy especial que está muy arriba y que
no le interesa de los que están un poco más abajo, ¿no? Pero el mundo está todo dado vuelta. No sé si será una forma de no tener fe, pero hay veces que flaqueo. Ustedes son chicos jóvenes que tienen que tener fe, tienen que tener esperanza porque el mundo es de ustedes. No mucho, el mundo no nos ayuda a tener. Pero así todo no pierdan la esperanza. Ustedes tienen todo por delante. Uno que ya ha hecho su vida más o menos trata de ubicarse, acomodarse, como quien dice, o como lo dejan, ¿no? Bueno, ustedes está la palabra ahora. Y volviendo un poco al tema, ¿cómo trataban los adultos de esa época de los niños? No existíamos. ¿No? No, para nada. Los chicos no teníamos ni voz de voto ni hablar, porque yo recuerdo que a veces yo le hacía una pregunta a mi mamá, vamos a tema personal, ¿no? No sé, le preguntaba cualquier cosa, me decía, tan grande y preguntando tanta tontería. A lo mejor al día siguiente le hacía otra pregunta y me decía, sos muy chiquita para saberlo. Entonces, como que no me ubicaba en la edad. Yo decía, ¿qué edad tengo? Si esto no lo puedo saber porque soy muy grande, muy chica, y lo otro no lo tengo que preguntar porque es muy tonto. De esa manera nos trataban, no teníamos, no nos daban lugar, pero era general. Si había una reunión en la casa, los chicos no se sentaban a la mesa. O comían antes o comían aparte. Era la moda, el estilo de vida, no es para juzgar porque estaban así habituados. ¿Y tenía vecinos? Sí teníamos vecinos. ¿Tenían relación? Sí. Bueno, las relaciones siempre fueron buenas. ¿Y a qué se dedicaron sus padres? Mi papá era mecánico, trabajaba en un taller mecánico. Muy bien conceptuado. Y después se independizó, ya trabajaba por su cuenta. Mi mamá nunca trabajó, en esa época no se estilaba que la mujer saliera a trabajar, ¿no? Pero vivíamos, no teníamos riqueza, pero no nos faltaba nada. ¿Y sabes cómo se relacionaban sus padres con sus compañeros de trabajo? Exactamente cómo se relacionaban, no sé, pero tenían buena relación. Con los compañeros de trabajo no se trataban, así en su vida privada, salían del trabajo, buen día, buenas tardes, y no había una relación privada, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Pero así bien. ¿Y en cuanto a la vida religiosa? No, religiosos no. Éramos tradicionalistas, se respetaban las fiestas, se hacían las reuniones clásicas de Rosh Hashanah, de Pesach, todo eso, pero religión de ser practicantes no. ¿Concurría a alguna sinagoga? Mi papá iba, sí. ¿A qué sinagoga? Los últimos años hay una sinagoga en la calle Billinghurst, creo que es Billinghurst al 600, ahí. Estaba cerca de la casa porque en Kippur no iba a viajar, estaba a 3 cuadras de la casa, entonces concurría a esa. ¿Y usted trabajó en algún momento? Sí, yo trabajé. Ya en la época mía ya se sabía trabajar. Trabajé en un laboratorio americano que estaba en la calle Sarmiento y Gallo, William Warner. Ahí trabajé 4 años, era secretaria de personal. Bien, hasta que me casé, y después de casada trabajé un tiempito hasta que quedé embarazada de mi hija la mayor. Bueno, ya después dejé de trabajar. ¿Y estuvo relacionada con alguna institución? ¿En qué sentido?
a la institución que iba, bueno, a Maccabi, Claro. en otra no. ¿Y se puede ver alguna relación entre los oficios de los inmigrantes o cada uno? No, yo creo que no, relación no hay. Cada uno elegía más o menos a lo que estaba preparado. Mucha gente, lo que sí recuerdo que había mucha gente que trabajaba lo que se le decía cuenten, no sé si ustedes saben lo que es gente que vendía en las casas a pagar a mensualidades, de confianza, porque no se firmaban documentos, no se firmaba nada, pero la gente era muy buena, pagaba bien. Entonces mucha gente iba al interior, ¿no? A las provincias vendían ropa, vendían joyas, todo tipo de cosas se vendía. Ese era el trabajo que mucha gente, porque había gente que venía de Europa sin oficio en esa época, ¿no? Entonces buscaban más o menos con qué poder sobrevivir, y eso rendía muy bien. Ese tipo de trabajo duró muchos años acá, hasta que después los negocios lo tomaron en cuenta y empezaron a vender a crédito a los negocios, ¿no? Pero ese era el trabajo que mucha gente hacía. Y usted nos había dicho que se nacionalizó. Sí. Sí. ¿Y cuándo lo hizo eso? Y era alrededor de 30 años, porque mi hija la mayor se casó acá y se fue a vivir a Israel. Y cuando nació su primera hija, que en este momento tiene 29 años, yo dije, yo tengo que ir a ver a mi nieta, ¿cómo voy a hacer? Entonces fue hace 29 años más o menos que me nacionalicé. ¿Y cómo conoció a su esposo? A mi marido, ¿cómo lo conocí? ¿Cómo se llama? En Maccabi. ¿Era inmigrante? También, sí. ¿De Sí. dónde? También de Polonia. Pero nada que ver del lugar mío, ¿no? Otro lugar diferente. ¿Y en qué año se casaron? En el año 50. ¿Tengo que decir otras cosas personales? Si quiere. ¿Te molestaría? Si te molesta, no lo digo. ¿Sí? Bueno, yo tenía 2 hijas, la mayor tenía 5 años, la más chica no tenía 3 y el papá falleció. Y bueno, después con el tiempo volví a formar matrimonio, que nació este nieto, que nació Claudio, mi otro hijo Claudio, que fue alumno de acá del colegio. Bueno. Que también el papá de Claudio también era inmigrante, polaco también. ¿Y dónde lo conocí? ¿Dónde lo conocí? En un grupo de amigos que teníamos. Éramos un grupo bastante numeroso. Y bueno, ¿Y se volvió a casar? y me volví a casar, sí. Dijo que mandó a su hijo a Dort. Sí. ¿Cómo decidió mandarlo a Dort? Porque él de los 3 primeros años la base lo hizo porque él quería industrial. Y en aquella época para ingresar a la escuela secundaria tenía que ser cerca de la casa. Y yo tengo a 2 cuadras de mi casa la escuela Piñeiro, que está en Salguero y Lavalle. Entonces los 3 primeros años fue allá. Y después como eligió computación, y ahí en esa escuela no había, entonces entró acá. Y acá terminó la escuela. Bueno, y supongo que habrá sido una buena experiencia en Dort porque mandó a sus hijos acá. A mis nietos, Sí, sí, claro. sí. La verdad que yo siempre elogio la condición del colegio, ¿no? A mí me satisfizo mucho y quien quiera escucharme siempre doy muy buenas referencias. Un poco por lo de mi hijo y otro poco por mis 2 nietos. El mayor ya terminó el año pasado. ¿Y en algún momento volvió a Polonia? No, ni pienso hacerlo tampoco. ¿Por qué?
porque a mí hablarme de los polacos es como se me produce un prurito. No. ¿Y en algún momento sintió ganas de irse de Argentina? No, irme de la Argentina no, porque no soy de las personas que corren detrás de los hijos. Porque mi hija estuvo más de 10 años en Israel y después fue a vivir a Los Ángeles. Mi hijo está viviendo en Israel, pero está viajando por su trabajo y que posiblemente tenga que radicarse en otro trabajo. Eso sin perder la nacionalidad israelí, ¿no? Pero yo digo, si yo voy detrás de uno o detrás de otro, ellos después cambian de ubicación. ¿Dónde voy? Y acá, aparte que acá tengo mi otra hija y estos 2 nietos que los amo. Porque nacieron acá, yo estuve con ellos y que prácticamente los vivo permanentemente, a diario. Pues yo quiero a mis 7 nietos, eso es innegable, pero estos 2 son la luz de mis ojos prácticamente. Es muy romántico lo que dijo, pero es así. Bueno, y como... ¿Tiene alguna anécdota para contarnos, algo que tenga ganas? Una anécdota. No. Lo que tengo, no sé si cabe para la pregunta. Yo soy muy perceptiva. Me han tocado percibir cosas, ver cosas y que después han sucedido. Algunas negativas, algunas positivas, las menos, pero tengo esa percepción. Tengo mucha transmisión de pensamiento. Entonces hay veces que no me hace sentir bien. ¿Quiere contar algún caso en particular? No. Y si quiere contestar bien, si no. Sí, cómo no. ¿Cómo vio el golpe del 76? Al principio no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, porque uno leía el diario o escuchaba las noticias y como no tenía modo de comprobar lo contrario, en los primeros momentos uno creía que después dejó de hacerlo, pero bueno, pasó un tiempo. Y yo creo que mucha gente tuvo esa sensación, como lo que yo estoy diciendo. Se ocultó demasiado. Después salió todo a la luz, pero bueno, ya no se podía volver atrás. Las cosas habían ocurrido y ahí estaba. Pero claro, fue muy doloroso. El problema es que felizmente en mi familia no desapareció nadie. No tuvimos que lamentar ese tipo de acontecimientos, pero de gente conocida que tengo que sí, les desaparecieron personas, familiares. Así que, pero eso tuvo que pasar un tiempo para darnos cuenta. ¿Y nunca se metió en políticos? No. Yo creo que para estar en política hay que tener primero un temperamento muy especial y segundo estar muy bien preparado para poder hacer las cosas bien, cosas que no se hacen. Porque cualquiera hoy en día se mete en política, pero se entran en la política pero por la parte financiera, porque saben que se van a acomodar para el resto de su vida. Y eso no es hacer política. No, yo no me siento en condiciones. Puedo opinar, puedo expresar lo que siento, lo que pienso o lo que veo, no sobre lo que veo, pero de ahí a tomar participación no. ¿Y qué le enseñó su experiencia como inmigrante? ¿En qué sentido? Y si le dejó algún tipo de experiencia. Y la experiencia, bueno, toda mi vida prácticamente la hice acá. Yo tenía 5 años cuando me trajeron, pero
Todos los inmigrantes, yo creo que cuando hay emigración de un país, es porque se va a buscar algo mejor. Y bueno, pudimos hacerlo. Mi padre era un hombre muy trabajador, nos educó a los tres. Ninguno nos fuimos por mal camino, ¿no? Que tengamos que lamentar algo, que eso ya es bastante. Siempre pensamos bien. Pienso que pensamos bien, es muy redundante, ¿no? Pero es así. Y de Polonia había que irse, los judíos tenían que irse de Polonia, no podían estar. Y en Polonia, cuando vino para acá, la gente que se quedaba allá, ¿qué decía? ¿Por qué se van? ¿Entendían? Exacto, no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. Inclusive mi mamá contó un caso, en el pueblo nuestro había dos puentes, el puente viejo de madera que no se usaba y después el otro puente ya que atravesaba el río, el Vístula, y que no sé si se llama así ahora también, la verdad que no lo sé. Y mi mamá contaba siempre que ellos vieron como un señor mayor, bueno, en aquella época a lo mejor un hombre de 40 años era un viejo, ¿no? En esa época, que lo tiraron del puente viejo, lo tiraron del puente los polacos. Eso les da la pauta de lo que ocurría, ¿no? Nosotros vinimos en el año 34 y en el año 36 vino un hermano de mi mamá con su esposa, que se habían casado para poder venir, pero ya era prácticamente el último barco que acá dejaban entrar, porque después acá no había entrada, no se permitía ya entrar a los judíos acá tampoco. No nos olvidemos que los gobiernos que tuvimos eran bastante de tendencia nazi, ¿no? ¿Y cuál era la actitud de ustedes frente a eso? Saber que no se permitía la entrada de judíos al país. Y bueno, la actitud, ¿qué podíamos hacer? No teníamos nada para contrarrestar eso. ¿Qué se podía hacer? Que nosotros hay que ver que también éramos gente fresca acá llegada. No podíamos hacer nada. El mundo entero no hacía nada. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en los 5 años de guerra. Si el mundo entero hubiera querido mirar un poquito más allá, ¿no? No nos olvidemos de los judíos que deambularon en el famoso barco que ningún país los dejaba entrar. Ustedes saben la historia, ¿no? De Éxodo. Sí. Y bueno, los querían mandar de vuelta a Alemania, de donde habían salido, donde habían escapado. Antes, al principio, había dicho que había cambiado un poco la sociedad, los valores, un poco cuando hablamos del abuso. ¿En qué le parece que cambió la sociedad? Acá en el país. Y en general. Como no se puede decir que toda la gente es mala, tampoco se puede decir que toda la gente es buena. Yo creo que la juventud está dando señales de cambio. Por eso yo dije hace un rato de que no sé, en ustedes está el futuro. Ustedes son los que tienen que provocar el cambio que falta todavía. Y lo tienen que hacer ya, pronto. ¿Y cómo? Y bueno, yo ya no puedo pensar como ustedes, yo ya pasé esa etapa, no puedo pensar. Yo tengo mi forma de pensar que posiblemente esté caduca, por lógica, pero ustedes son los que tienen que ver cómo hacerlo. Porque ya la gente que está dirigiendo los destinos de la humanidad está grande, por no decir que está terminada. Es drástico lo que digo. Pero es así, hay que darle paso a la gente joven. ¿Se puede entender un hombre de 80 y pico de años en una cámara de los jueces? Ya las neuronas no le funcionan, por más bien que esté. Ese es un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Y volviendo un poco más al tema de la inmigración, ¿cuáles eran las expectativas de su familia
sabe cuáles eran. Y estar mejor, vivir en libertad. Vivir en libertad. Yo creo que ese era el factor principal. Como ahora que hay sociedades, bueno, ustedes ya sabrán a qué me refiero, que están escapando, saben que van a perder la vida a lo mejor en una balsa, pero salen de la esclavitud. Y yo siempre digo, prefiero comer un trozo de pan duro en libertad que torta detrás de una reja. Es muy simple lo que digo. Bueno, ¿y alguna valoración general de tu experiencia migratoria en Argentina? Bueno, bien, buena, porque yo hice mi vida acá, crecí acá, estudié acá, me casé, tuve mis hijos, tengo mis nietos. Y qué mejor experiencia, qué mejor placer, o qué mejor, cuando uno pone la raya para ver el total, qué mejor total que ese, ¿no? Yo me considero, y lo digo siempre, mis relaciones, mis amistades saben lo que yo pienso al respecto. Yo digo que soy una persona agradecida. Yo agradezco, a pesar de los sinsabores y cosas personales que uno haya pasado, ¿no es cierto? Porque no todo es un lecho de rosas, ¿no es cierto? La vida de nadie, por supuesto. Pero yo soy una persona muy agradecida. Tuve 3 hijos que para mí son una maravilla. Tengo 7 nietos que son la máxima maravilla. Ninguno se desvió de su camino recto. ¿Qué más puedo pedirle a la vida a esta altura? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué llama camino recto? Hacer cosas deshonrosas. Porque hay mucha juventud desviada ahora. Yo creo que está explicado, ¿no? Se pueden contar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué entendés vos por esto? Y se puede ser, pero ¿en qué aspecto desviada? Es que hay tantos chicos jóvenes de mala vida, asesinos, chorros, ladrones, qué sé yo, por nombrar alguna de las pequeñas de las cosas. Lo estamos viendo a diario. Yo les aseguro, yo cuando sé que mis nietos van al colegio o salen los fines de semana o que van a bailar o van al... Tiemblo, porque quiero verlos de vuelta. Yo misma, el domingo en la esquina de mi casa hubo un tiroteo, mataron a uno de los malvivientes. En Medrano y Sarmiento, salió publicado, en la esquina de mi casa. Y a mí me da mucho miedo salir a la calle, realmente me da miedo. Que no es poca cosa, ¿no? Yo tuve que enrejar mi casa. Es terrible. Entonces esa es la parte negativa de la vida, pero por el resto yo soy muy agradecida. Yo me siento una mujer feliz con lo que tengo. Mis nietos cuando me llaman Caquel, Caquelín, como me dice Ariel, ¿qué más puedo pedir? Realmente es una maravilla. Bueno, ¿algo más para contar? No sé, yo pienso que dije todo. Vos, Arielito, ¿qué decís? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme expresarme. Espero no haberles fallado, espero que haya sido de su agrado lo poco o mucho que pude decir, ¿no es cierto? Bueno, a mí me interesó mucho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los 3, ¿eh? Bueno, ahí ya no hay más nada. Esas son todas las visuales.